Buenos días, estimados estudiantes. Este video es para explicarle acerca del trabajo práctico número 6 de antropometría, uso e interpretación de tablas y gráficos de la OMS. Los objetivos que nos planteamos en el trabajo práctico es que logren identificar las tablas de referencia de la OMS según edad y sexo, puedan realizar los cálculos o el análisis y interpretación de los indicadores de dimensión corporal en los individuos de 0 a 5 años y de 5 a 19 años con las tablas y gráficas de la OMS. ¿Qué materiales vamos a necesitar para el trabajo práctico? Los patrones de crecimiento de la OMS de 0 a 5 años, las tablas y gráficos, patrones de crecimiento de la OMS de 5 a 19 años, los niveles críticos para Z-score, y las tablas de combinación de indicadores y su interpretación del estado nutricional. Bueno, las tablas de 0 a 5 años, tenemos tablas para mujeres y para varones. Tenemos las tablas de peso para la edad, que va desde el nacimiento hasta los 5 años. Las tablas de mujeres se identifican con el color rosa y las de varones con el color celeste. ¿Sí? En este caso, esta tabla dijimos que va desde el nacimiento hasta los 5 años. ¿Sí? En la primera columna tenemos los datos referentes a la edad cronológica, que para poder ingresar a esta tabla primero tenemos que hacer el cálculo de la edad cronológica. Después tenemos datos estadísticos y después podemos observar que tenemos las puntuaciones Z. En este caso, del peso en kilogramos. ¿Sí? Es importante que podamos identificar en esta tabla la mediana, que es la referencia por la que siempre nos vamos a guiar para trabajar. Y después tenemos los diferentes desvíos estándar. Tenemos hacia la derecha los desvíos estándar positivos, ¿sí? Un desvío estándar, dos desvíos estándar, tres desvíos estándar, y hacia la izquierda los desvíos estándar negativos, ¿sí? Los valores negativos. Ya vamos a ver un ejemplo para que puedan entender mejor el uso de las tablas. En este caso es la tabla también de nacimiento hasta los 5 años de peso para la edad. ¿Sí? En este caso es de niños. Y también se utiliza de la misma manera que la tabla de las niñas. Después tenemos la tabla de longitud de edad, ¿sí? En este caso, la longitud, tomamos longitud hasta el nacimiento, hasta los 2 años, ¿sí? Después hacemos el cálculo de la estatura. Eso ustedes ya lo vieron en el trabajo práctico anterior, ¿sí? Que cuando hablamos de longitud, hablamos que tomamos la medida en posición supina, ¿sí? Y sabemos que lo hacemos hasta los 2 años, ¿sí? Después se toma la estatura de pie. También tenemos en este caso, tenemos las tablas de mujeres y de varones. En la primera columna tenemos los datos referentes a la edad cronológica, y después tenemos las puntuaciones Z también, los valores de la longitud en centímetros. Bien. Después tenemos la estatura para la edad, la tabla de estatura para la edad, que va desde los 2 años a los 5 años. En este caso es la de mujeres. ¿Sí? También entramos, siempre vamos a entrar por la edad cronológica. ¿Sí? Y tenemos la estatura en centímetros. Ubicamos la mediana y después tenemos los desvíos. También tenemos esta tabla de estatura de edad para varones, también desde los 2 a los 5 años. Estas tablas, si bien están en inglés, ¿sí? Ustedes pueden, si las tienen impresas, pueden escribir con lápiz, ¿sí? En castellano, ¿sí? Pueden traducir, en este caso, estatura para la edad en niños. ¿Sí? En este caso era la estatura para la edad en niñas. ¿Sí? Es importante que logren identificarlas fácilmente
a las tablas, así que si ustedes les resulta más fácil traducirlas, no hay problema que escriban con lápiz, ¿sí?, las referencias. Después tenemos esta tabla de peso para la longitud, estatura. En este caso, esta va desde el nacimiento hasta los 2 años. ¿Sí? Este caso es del peso para la longitud, ¿sí? Y la de abajo es el peso para la estatura. Esta va de los 2 a los 5 años. En este caso, ingresamos por la estatura del paciente en estas tablas de peso para la longitud o peso para la estatura. Se ingresa por la estatura del individuo y luego ubicamos, ¿sí?, el peso en kilogramos, ¿sí? La mediana está expresada en kilogramos, ¿sí? Esta es la de varones, ¿sí? También de peso para la estatura o de peso para la longitud. También va desde el nacimiento hasta los 5 años. Y se utiliza de la misma manera que la anterior, ingresando por la estatura de nuestro paciente. Bien. Después tenemos las tablas de índice de masa corporal edad, ¿sí? Tenemos desde el nacimiento hasta los 2 años, y tenemos también tanto para varones como para mujeres. Para ingresar esta tabla, ¿sí?, ingresamos por la edad cronológica, pero es necesario que primero realicemos el cálculo del índice de masa corporal. Ustedes ya saben cómo se calcula, ¿sí? Peso sobre la talla al cuadrado. Así que primero hacemos el cálculo de la edad cronológica y el cálculo del índice de masa corporal para poder ingresar a estas tablas. Esta va desde los 2 a los 5 años, ¿sí?, el índice de masa corporal para la edad de los 2 a los 5 años. Esta es la de mujeres, ¿sí? Ingresamos por la edad cronológica y buscamos el índice de masa corporal que le corresponde para esa edad cronológica. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Esta es la de varones, también que va desde los 2 a los 5 años, y se utiliza de la misma manera que la anterior. Después tenemos las tablas que van desde 5 a 19 años, y también tenemos tablas para mujeres y para varones. Ahora solamente les estoy mostrando lo que es las tablas, porque las gráficas ya un poco, ya lo vimos en el trabajo práctico anterior. Pero ahora sí vamos a utilizar tanto tablas como gráficas, que ya les voy a explicar con un ejemplo. Bien, tenemos la tabla de peso para la edad, que va desde los 5 años hasta los 10 años únicamente, ¿sí? En este caso es de niñas, ¿sí?, de peso para la edad niñas, y va desde los 5 hasta los 10 años. Solamente abarca hasta los 10 años, porque a medida que el niño crece, este indicador va perdiendo importancia, ¿sí? Este indicador es sobre todo importante en el primer año de vida, porque se triplica el peso al año, se triplica el peso del nacimiento al año. Entonces, por eso cobra más importancia en los primeros años de vida. A medida que dijimos que a medida que el niño crece, este indicador va perdiendo importancia. Esta es también la tabla de peso para la edad de varones, desde los 5 hasta los 10 años. Y después tenemos la tabla de estatura para la edad, de los 5 hasta los 19 años. Esta tabla es un poco diferente a las anteriores, pero porque no encontré la tabla para descargarla en rosa y en celeste, ¿sí? Pero están exactamente los mismos valores. Tenemos la primera columna, la edad cronológica, después tenemos en la columna verde, ¿sí?, tenemos la mediana, y después tenemos los que tienen tabla, ¿sí?
en amarillo el +1 de pie estándar, en naranja 2 de pie estándar y en rojo 3 de pie estándar. Y como dijimos, hacia la derecha tenemos los valores positivos de pie estándar y hacia la izquierda los valores negativos de pie estándar. Este es de varones y este es de mujeres, ¿sí? La estatura para la edad en niñas y la estatura para la edad en varones. Después tenemos el índice de masa corporalidad, que va desde los 5 a los 19 años. También hacemos el cálculo de la edad cronológica y tenemos que hacer el cálculo del índice de masa corporal para poder ingresar. Bien, este es el índice de masa corporalidad desde los 5 hasta los 19 años en varones, ¿sí? También calculamos la cronológica para ingresar y calculamos el índice de masa corporal, ¿sí? Acá dice el índice de masa corporal que está expresado en kilogramos sobre metro cuadrado. Que si ustedes ya lo saben, ya saben cómo calcular. Bien, ahora sí, veamos un ejemplo, ¿sí? Tenemos acá los datos de nuestro paciente, Cayetano, que su fecha de nacimiento es el 29 de agosto del 2019 y su fecha de evaluación o la fecha de control fue el 23 de octubre del 2021. Pesa 11 kilos 800 y tiene una estatura de 92,5 centímetros. ¿Sí? Dijimos que como primera medida para poder utilizar las tablas, tanto tablas como gráficos, ¿sí? Tenemos que hacer el cálculo de la edad cronológica. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la edad cronológica? A la fecha de evaluación o la fecha de control le vamos a restar la fecha de nacimiento. ¿Sí? Colocamos el año de la fecha, siempre colocamos primero la fecha más reciente. En este caso, en la fecha de evaluación, que fue el 23 de octubre del 2021. ¿Sí? Ponemos el año 2021, el 10 de octubre y el día 23. Y su fecha de nacimiento es el 2019, el 29 del 8 del 2019. Hacemos la resta. En este caso, si nosotros queremos restar los días 23 menos 29, no podemos. Entonces, ¿cómo hacemos para restar este valor? Tenemos que pedirle prestado días a los meses. El mes nos va a prestar 30 días, ¿sí? No nos presta un día, nos presta un mes entero, que serían 30 días. Entonces hacemos 30 días más 23 días son 53 días, menos los 29 días nos da 24 días. ¿Sí? Y acá como el mes nos prestó días, ya no quedan 10 meses, quedaría 9 meses. ¿Sí? Entonces 9 menos 8 sería un mes. Lo mismo hacemos, restamos el año y serían 2021 menos 2019 serían 2 años. Entonces sabemos que Cayetano tiene 2 años, un mes y 24 días. ¿Sí? Bien. Hacemos el cálculo de Z-score. ¿Sí? Para poder calcular el Z-score, ¿sí? Tenemos que aplicar la siguiente fórmula. El Z-score va a ser igual al valor observado o al valor que nosotros tomamos menos el valor de la mediana de referencia sobre el desvío estándar. ¿Sí? Que este desvío estándar va a ser igual al valor de la mediana más menos un desvío estándar. Bien, ahora veamos cómo hacemos para calcular el peso para la edad de Cayetano. ¿Sí? Utilizamos la tabla que va desde el nacimiento hasta los 5 años, la tabla color celeste porque es un varón, ¿verdad? Y hacemos el cálculo del Z-score del peso para la edad. Dijimos que Cayetano pesaba 11,8 kilogramos, ¿sí? Entonces,
según la fórmula, primero colocamos el valor observado y luego buscamos el valor de referencia en nuestra tabla, ¿sí? Acuérdense que Cayetano tiene 2 años y 1 mes, ¿sí? Ingresamos a la tablita, ¿sí? Muy atrás. Ingresamos a la tablita, 2 años y 1 mes, ¿sí? Y nos ubicamos en el valor de la mediana de referencia, ¿sí? Que nos dice que es de 12,4, ¿sí? Entonces el valor de la mediana es de 12,4 kilogramos. Ahora bien, ahora nos tenemos que preguntar si el valor de mi paciente o el valor de Cayetano es mayor o menor a la mediana de referencia. En este caso es menor a la mediana de referencia, ¿sí? Porque mi mediana de referencia es 12,4 kilogramos y él pesa 11,8 kilogramos. Entonces sería menor a la mediana de referencia, ¿sí? Entonces coloco el valor de la mediana, 12,4, menos, ¿sí? Un desvío estándar, ¿sí? Porque mi valor es menor al valor de la mediana de referencia. Entonces tomo el valor de menos un desvío estándar. ¿Qué pasaría si el peso de Cayetano sería mayor que mi mediana de referencia? Supongamos que él pesa 13 kilogramos, ¿sí? Si él pesaría 13 kilogramos, el valor de la medida o el valor de peso de Cayetano es mayor a mi mediana. En ese caso voy a tomar el valor, más un desvío estándar, ¿sí? El valor positivo del desvío estándar. Entonces haría 12,4, perdón, haría 13,9 menos 12,4, ¿sí? Siempre coloco primero el valor mayor, porque si coloco primero el valor menor, ¿sí? Nos daría acá abajo en el denominador un valor negativo, ¿sí? Y nunca puedo tener en mi denominador un valor negativo, ¿sí? Simplemente tengo que acordarme de eso, que si el valor de mi medida es mayor a mi mediana, ¿sí? Primero voy a colocar el valor positivo, o sea, o el valor de más un desvío estándar, y después voy a colocar el valor de la mediana, ¿sí? Bien, en este caso dijimos que el peso de Cayetano era menor, entonces 11,8 kilogramos menos 12,4 nos va a dar un valor de menos 0,0. Resto 12,4 menos 11 me da 1,4, que es igual a menos 0,43, ¿sí? En el numerador sí puedo tener un valor negativo, pero en el denominador no puedo tener un valor negativo, ¿sí? ¿Entendió? Bien. Ahora bien, esta tabla nos permite tener una mejor visualización, ¿sí? de la medida, ¿sí? Si nosotros observamos el peso de Cayetano, 11,8, ¿sí? Se ubicaría entre menos un desvío estándar y la mediana, ¿verdad? Estaría por acá más o menos. Bien. Ahora veamos la estatura para llegar, ¿sí? Ingresamos, dijimos, por edad cronológica, que dijimos que Cayetano tenía 2 años y 1 mes, ¿sí? Y dijimos que tenía una estatura de 92,5 centímetros, ¿verdad? Y vamos a ver la estatura, ¿sí? Tiene una estatura de 92,5 centímetros. Bien, ingresamos por edad cronológica y vamos a buscar el valor de la mediana de referencia, que sería de 88 centímetros.
Bien, ahora nos preguntamos, ¿el valor de mi medida es mayor o menor a la mediana de referencia? ¿Sí? En este caso, el valor o la estatura de Cayetano es mayor a mi mediana de referencia. ¿Sí? Y entonces vamos a tomar el valor de más un desglifano, ¿sí? El valor mayor, que sería 91,1 centímetros. Siempre que mi medida sea mayor a la mediana de referencia, tomo el valor de un desglifano. ¿Sí? Y como dijimos que nunca puedo tener un valor negativo en el denominador, entonces primero coloco el valor de más un desvío estándar y después coloco el valor de la mediana, que sería 88 centímetros. Hago la resta, 92,5 centímetros menos 88 centímetros me da 4,5. 91,1 menos 88 centímetros me da 3,1. Lo divido y me da 1,45. ¿Sí? En este caso, la talla paralelidad sería normal. ¿Sí? Bien. Si tengo que ubicar la talla paralelidad de Cayetano en la tabla, ¿sí? Se encontraría entre más 1 y más 2 representando, ¿verdad? 92,5. Estaría entre más 1 y más 2 representando. Eso es lo que me permite la tabla, es tener una mejor visualización de mis datos. Bien. Ahora veamos, ¿sí? El índice de masa corporal para la edad. En este caso, primero dijimos que teníamos que hacer el cálculo del índice de masa corporal. Entonces, el peso de Cayetano era 11,8 kilogramos, dividido su estatura o su talla, que es 0,925. ¿Sí? Siempre tenemos que es el peso en kilogramos y la talla en litros. Hacemos el cálculo y me da su índice de masa corporal de 13,8. Bien, ahora pueden ingresar a la tabla, ¿sí? Con la cronológica, 2 años y un mes, y me fijo la mediana o el valor de referencia. ¿Sí? La mediana de referencia, que sería 16. Entonces, el valor de la medida del índice de masa corporal de Cayetano es 13,8 y es 16. Bien. Y ahora acá me vuelvo a preguntar, ¿el valor de mi medida o el valor del índice de masa corporal de Cayetano es mayor o menor a mi mediana de referencia? En este caso es menor porque es de 13,8. Entonces tomo el valor de menos 1 de esta. Sería 16 kilogramos sobre menos 14,8 kilogramos por metro cuadrado. Hago la resta, ¿sí? Me da 13,8 menos 16 me da 2,2 y 16 menos 14,8 me da 1,2. Hago la división y me da menos 1,8. ¿Sí? Si quiero visualizar dónde se encontraría el valor, ¿sí? De mi índice dentro de la tabla, estaría más o menos acá en menos 2 de esta, ¿sí? Cercano al 2, menos 1,8, ¿sí? Cercano al 2, menos 2 de esta. Bien. Dejemos esto un ratito de lado y veamos los valores, ¿sí? Y el peso para la edad me dio un valor de 0,43. Si me voy un poco más atrás, ¿sí? El valor de peso para la edad me da menos 0,43, ¿sí? Se lo ubico entre los valores, ¿sí? Está entre más 1 y menos 1 en peso para la edad, por lo tanto sería normal. Ahora me fijo
el valor de talla para la edad, ¿sí? La talla para la edad me da 1,45. Me voy a la tablita de niveles críticos para Z-Score y ubico mi valor, ¿sí? Dijimos que era 1,45, ¿verdad? 1,45. Estaría entre 1 y 2, ¿sí? Estaría acá. Sería normal la talla para la edad. Bien, ahora veamos el índice de masa corporal. El índice de masa corporal me da menos 1,8. Me voy a buscar ese valor en la tablita de niveles críticos de Z-Score. Y estaría entre menos 1 y menos 2 el valor. Sería normal el índice de masa corporal. Bien. Ahora veamos a modo de ejemplo, ¿sí? El cálculo del peso para la talla. Este indicador, ¿sí? Es importante en el primer año de vida, sobre todo. Después del año vamos a utilizar el índice de masa corporal edad. Como Cayetano tiene 2 años, entonces nos vamos a guiar por su índice de masa corporal edad, ¿sí? Pero para que podamos entender cómo es el cálculo, sí, vamos a calcular el peso para la talla, en este ejemplo. ¿Sí? Ingresamos por la estatura, dijimos. La estatura de Cayetano era de 92,5 centímetros, ¿sí? Y buscamos el valor de la mediana, 13,5. Su peso era de 11,8 kilogramos, 13,5 kilogramos, ¿sí? Y ahora bien, el valor de mi medida, ¿sí? Porque el peso de Cayetano es mayor o menor a mi mediana de referencia. Es menor, entonces tomo el valor de menos 1 deslimitante, que sería 12,4. Entonces, el valor de la mediana es 13,5 menos 12,4, el valor de menos 1 deslimitante. Porque en este caso el valor de la medida es menor que mi mediana de referencia. Hago la resta, ¿sí? Y me da un valor de menos 1,54. Me voy a la tablita y busco ese valor. Menos 1,54 estaría acá entre menos 1 y menos 2 de pie estando, ¿sí? Tendría una desnutrición leve según el peso para la talla, ¿sí? Es para que ustedes sepan calcular, como dijimos. Este indicador no le vamos a dar tanta importancia en el caso de Cayetano porque es un niño que tiene más de 2 años, ¿sí? Bien. Ahora veamos la tablita de combinación de indicadores. ¿Sí? Dijimos que tiene un peso para la talla normal, ¿sí? Un peso para la edad normal y una talla para la edad, en este caso va a ser normal. Por lo tanto, el estado nutricional de Cayetano es normal, ¿sí? Entonces, peso para la edad normal, talla para la edad normal, índice de masa corporal para la edad normal. Por lo tanto, su estado nutricional va a ser normal. Bien, ahora veamos un poquito las gráficas, ¿sí? En los casos del trabajo práctico, ustedes tienen que valorarlo al paciente tanto a través de las tablas como de las gráficas. Tienen que utilizar ambas, ¿sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo para valorar a través de las tablas, ¿sí? Veamos otro ejemplo. En este caso Camila, ¿sí? Tiene su fecha de nacimiento es en el 2021, es el 20 de enero del 2021. Y la fecha de evaluación o fecha del control el 23 de octubre del 2021. Pesa 10,5 kilogramos y tiene una estatura de 71,5 centímetros, ¿sí? Hacemos el cálculo de la edad cronológica, colocamos siempre la fecha más reciente primero,
en este caso la fecha de evaluación, que fue el día 23 de octubre de 2021, y la fecha de nacimiento es el 20 del 1 del 2021. 20 menos 23, serían 3 días, restamos los meses, 10 menos 1, ¿sí? Serían 9 meses, y 2021 menos 2021, 0 años. Entonces, familia tiene 9 meses y 3 días. Bien. Una vez que hacemos el cálculo de la edad cronológica, también tenemos que hacer el cálculo, tenemos que ingresar a la tabla, ¿sí? Perdón, a la gráfica de peso para la edad. Vamos a graficar. En este caso vamos a utilizar la gráfica desde el nacimiento a los 2 años, utilizamos la gráfica rosadita porque es una niña, ¿sí? Y ubicamos la edad de la edad cronológica de Camila. En este caso nos vamos a los meses, ¿sí? En el eje horizontal, ¿sí? Tenemos la edad, ¿sí? En meses y años cumplidos. Vamos a la edad de 9 meses, ¿sí? Y dijimos que tenía un peso de 10,8 kilogramos, ¿verdad? A ver. No, pesa 10,5 kilogramos. Ubicamos que estaría entre el 10 y el 11, ¿verdad? ¿Sí? Y en estas gráficas estaría en el medio, ¿sí? Unimos, ¿sí? Los dos puntos, ¿sí? La edad, ¿sí? Con el peso, y nos cae dentro, nos caería justo entre el 2 y el 3 de distancia, ¿sí? Estaría acá entre 2 y 3 de distancia. Más cercano al 2 de distancia. ¿Verdad? Bien. Si nos vamos a valorarlo, ¿sí? En este caso, peso para la edad, entre más 1 y más 2, dijimos, perdón, que estaba entre 2 y 3 de 10 años, ¿sí? Tendría un riesgo alto de obesidad. Bien. Entre 2 y 3 sería un riesgo alto de obesidad, ¿sí? Mayor a 2 ya es riesgo alto de obesidad, de peso para la edad. Ahora veamos la gráfica de longitud para la edad. Si utilizamos la longitud, ¿por qué? Porque tiene menos de 2 años, tiene 9 meses, Camila. Entonces vamos a utilizar la gráfica esta que va de 6 meses a los 2 años. Ubicamos en el eje horizontal la edad de Camila, que son 9 meses, y la longitud. ¿De cuánto dijimos que medía Camila? Mide, mide 71,5 centímetros. Estaría por aquí más o menos, ¿sí? 71,5, por ahí, más o menos, ¿sí? Esta va desde 5 en 5 aproximadamente, pero sí lo podemos ubicar. Desde 1 milímetro va avanzando aproximadamente. Se lo podemos ubicar. Unimos los dos puntos, ¿sí? Y nos caería dentro de este carril entre 0 y 2. Entre 0 y 2 estaría la longitud para la edad de Camila. Vamos a la tablita. ¿Sí? Entre 0, dijimos, y 2. Longitud de edad o talla para la edad. ¿Sí? Estaría normal, ¿verdad? Estaría acá. Entre 0 y 2. Estaría normal. Bien. Ahora veamos el peso para la longitud, ¿sí?
Vamos a utilizar este indicador porque Camila tiene menos de un año, tiene 9 meses. Nacimiento hasta los 2 años, ubicamos, en este caso, la longitud, que dijimos que tenía 71,5 centímetros, y el peso era 10,5. ¿Sí? Hacemos el cruce y nos cae que está entre 2 y 3 de 10 años. Me voy a ver el peso para la talla. Dijimos que estaba entre el 2 y 3, ¿sí? Por lo tanto, entre 2 y 3 de pie estándar quiere decir que tiene un riesgo alto de obesidad según el indicador peso para la talla. Vamos a la combinación de indicadores. Dijimos que el peso para la talla era alto. A ver, ¿dónde está? Peso para la talla alto, peso para la edad alto y talla para la edad normal. Tendríamos sobrepeso u obesidad. ¿Sí? Si la tendríamos que clasificar. Peso para talla alto, peso para la edad también era alto y su talla para la edad estaba normal. Por lo tanto, podemos clasificarlo con un estado nutricional en sobrepeso u obesidad. Entonces, resumiendo, tiene un peso para la edad con riesgo alto de obesidad, una longitud para la edad normal y un peso para la longitud en riesgo alto de obesidad. Por lo tanto, tiene un estado nutricional en obesidad. ¿Sí? Bien. De esa manera tienen que proceder para realizar el trabajo práctico. Cualquier duda, cualquier consulta, nos pueden escribir a través del foro o en las clases de consulta.